Muchas gracias. Bueno, como ustedes saben, hemos empezado ya una serie de lo que es la mujer virtuosa versus la mujer mundana. Y eh, el primer estudio fue acerca de la historia, ¿no? La mujer a través de la historia y cómo ha ido cambiando desde los tiempos bíblicos hasta nuestra época. En segundo lugar, fue más hacia la mujer virtuosa, ¿no? Un poco más, el segundo estudio se planteaba más o menos en los frutos de lo que era una mujer virtuosa, eh, que teme a Dios, y por eso se pueden ver un montón de resultados, si se quiere, en cuanto a la vida de la mujer que teme a Dios, y la mujer que obviamente no teme a Dios tiene otros resultados en su vida. Y yo he querido compartirles algo que personalmente me llama mucho la atención, porque alguna vez les comentaba que yo trabajo actualmente con grupos de mujeres que están en diferentes ámbitos, se mueven en diferentes estratos de la sociedad. Algunas son mujeres que están en situaciones muy precarias, muy vulnerables, son mujeres en su mayoría que tienen una situación dificultosa en su hogar. Por otro lado, también hay mujeres que tienen, digamos que muchísimo éxito de lo que llama el mundo, ¿no? Esto de que son mujeres que son profesionales, tienen mucho dinero, han hecho carreras y demás. Y todo esto a mí creo que de alguna forma u otra me ha nutrido, ¿no? Y me ha hecho también buscar nuevas oportunidades como mujer. Sin embargo, no me gusta irme obviamente hacia el lado de lo que piensa el mundo, sino siempre bajo la lupa de lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Y voy a empezar a compartir la pantalla. Y es un tema que, como les digo, a mí me llama mucho la atención y me gusta mucho, me apasiona esto de la libertad de ser mujer. Yo les comentaba también en el primer estudio de esta serie, que yo viví en países donde la mujer realmente no es un ser que se le trate bien. De hecho, se piensa que es un animal inferior más o menos, ni siquiera, más o menos a nivel de mascota y ni siquiera de las que se quiere. Entonces resulta muy chocante para nosotros pensar que todavía en la sociedad, en alrededor del mundo, pueda haber ese tipo de actitudes hacia la mujer. Pero y esto de la libertad de la mujer se dio por ciertos movimientos a lo largo de la historia. Pero yo no voy a repetir esa parte, simplemente les quiero hacer ver cómo es lo que ha llevado a esto. Y obviamente creo que todas sabemos de esto, de qué es ser mujer. Ser mujer es, según la Biblia, Dios nos creó para que seamos la ayuda idónea del hombre. Y en Génesis 2:18 dijo, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y desde ahí parte toda nuestro fundamento, lo que somos como mujeres. Pero, ¿y qué significa esto de la ayuda idónea? Es el kenegdo, es una ayuda opuesta que a veces nos puede chocar, pero es una ayuda que en realidad más que opuesta, más que como que irse en contra, es una ayuda complementaria. Es como en los asiáticos, por ejemplo, que tienen el yin y el yang, tenemos al opuesto, ¿no? A un blanco y a un negro. Entonces, pero los dos no es que que se vayan por diferentes lados, sino que trabajan juntos. ¿Ok? Y una ayuda idónea, idónea como palabra que significa que reúne las condiciones necesarias u óptimas para una función
o fin determinados. Así es que nosotros tenemos un propósito al ser mujeres. No es que vinimos al mundo como segunda opción, como lo que no vale la pena. Ahí fue un desecho, un error, porque muchas culturas nos llaman así. Dicen que las mujeres somos un error, que Dios se equivocó y Dios es perfecto, así es que jamás se pudo haber equivocado y Él nos hizo a nosotros así, de esta manera, con este propósito. Y fuimos creadas para ser el auxilio o ser ayuda suficiente y complementaria del hombre. Entonces, una vez que Dios crea al hombre y ve la necesidad de complementarle, nos crea a nosotros y ve que es suficiente, ya no se necesitaba nada más. Y a lo largo de la Biblia yo veo que la mujer ha tenido ese rol en todas las historias y Dios dignificó a la mujer. Empecemos con una historia de Débora, por ejemplo. En Jueces 4, del 1 al 23, vemos a Débora, que fue profetisa y jueza de Israel. Una mujer realmente, creeríamos que en los términos que se utilizan en la parte del feminismo o cosas así, una mujer poderosa y empoderada. ¿Okay? Una mujer que entregó su vida a Dios, le escuchó a él y por fe actuó. Y los hombres la escuchaban. De hecho, el general que ayudó, digamos que fue el que dirigió que la liberación de Israel de los pueblos enemigos, escuchó a Débora. De ahí tenemos también a Hulda, que fue una profetisa. En Crónicas 2, en Segunda de Crónicas 34, del 19 al 33, vemos a esta mujer también, otra profetisa, una mujer que también tuvo influencia de Dios y tuvo influencia sobre los hombres y sobre personas de poder, ¿no? Sobre el rey Joás, que fue a pedir consulta a los sacerdotes y los sacerdotes fueron donde ella y ella les dio la palabra de Dios. Tenemos también algo que a mí me encanta, que es la historia de María. Aquí he puesto Madre de Jesús para saber más o menos de cuál, porque hay muchas Marías en el Nuevo Testamento, al menos. Entonces, yo creo que aunque en las sociedades, aunque en los mismos judíos de antaño, de la época del Señor Jesús, veían a la mujer como algo que no valía la pena, Dios la miró y escogió venir al mundo a través de una mujer. Porque Él, en su portento, en lo todopoderoso que Él podía haber estado transitando la tierra como lo hacía en el Antiguo Testamento, si Él hubiera querido. Él tenía esa facultad, pero escogió venir a través de una mujer y eso hace que nosotras, las mujeres, también seamos vistas como algo digno, algo que vale la pena. Podemos ver también las historias de Marta y María. Aquí una relación muy personal con Jesús, con el Señor, que es lo que nos brinda a nosotros. Nos brinda a nosotros esa tranquilidad de saber que tenemos en Jesús alguien en quien confiar, alguien que nos ama y además que podemos ser sus discípulas, algo que en ese entonces era inaudito. Los rabinos no aceptaban ninguna mujer para entrar a la sinagoga a que aprenda la palabra de Dios. Aquí María, hermana de Marta, se sentó a los pies de Jesús y ella aprendía directamente de él todas las cosas. Y de hecho vemos que Jesús le da mayor importancia a este hecho que lo que Marta le reclamaba, ¿no? Porque a veces como mujeres nos vemos en esta dualidad, ¿no? Tenemos que servir a las personas o servimos a Dios. Y aquí vemos dónde está la verdadera importancia. A veces nos encontramos en estas situaciones de que tenemos que estar más vale en este servicio físico de cosas y no estamos realmente en el servicio al ministerio de Dios. Y como era la costumbre, Marta salió corriendo cuando llegó Jesús a su casa a servir, ¿no? A hacer las cosas, pues seguramente darles de comer.
y María prefirió la mejor parte. María prefirió estar a los pies de Jesús, pese a que eso era mal visto por los hombres, inclusive por las mujeres, y por eso es que Marta le fue a reclamar. Entonces vemos que Jesús aquí nos da las pautas hacia dónde tenemos que dirigir nuestras prioridades, ¿no? Vemos que es primero a Él y después al resto. Vemos también, a mí me encanta esta historia de la mujer samaritana porque aquí otro paradigma fue roto. Jesús habló con una mujer y encima una mujer de las que no se podía hablar, peor que cualquier judía, era una samaritana, una mujer que estaba en tierra de gentiles, desde qué tierra que no valía la pena. Y lo mismo se sorprende esta mujer. Pero ¿qué es lo que hace Jesús? Primero que le increpa, pero no le hace quedar mal. Porque como ustedes ven, normalmente cuando una mujer salía al público en ese tiempo, los judíos estaban ahí diciendo que era una mujer de mala vida, seguramente andaba buscando algún chisme y una serie de cosas. Pero Jesús habla con ella solo. Él no está ahí para acusarle, no está ahí para decirle alguna cosa, y él, pese a que él sabía todo su pasado y todo lo que ella llevaba encima, ¿no? Y después él le manda al pueblo, y ella va, y yo creo que es la primera evangelizadora mujer que existe, porque ella sale y va y cuenta a la gente, va y cuenta a los hombres, y los hombres van y le escuchan. Entonces yo creo que Dios le dio hasta un poder, porque normalmente las mujeres ni siquiera se les hacía caso. Entonces hubiera sido como un testigo que no valía la pena. Pero ella va con la seguridad y la confianza que Dios le da, que le ha dado el agua viva, y ella va y comparte con el resto del pueblo. Y por ella, a través de ella, muchos llegaron a los pies de Cristo. Y bueno, obviamente tenemos un montón de mujeres más, ¿no? En las mujeres del ministerio, unas mujeres del ministerio cuando Jesús todavía estaba en la tierra, que podemos ver en Lucas 8, del 1 al 3, que son mujeres que mantenían, de hecho, ellas sacaban de sus bienes para mantener este ministerio de Jesús, para que pueda ir predicando por muchos lados. Muchas de ellas fueron bendecidas por Dios, fueron perdonadas y fueron liberadas también de la esclavitud del pecado y también de las enfermedades. Entonces ellas de corazón le servían a Dios. Vemos también en la parte ya desde Hechos y Romanos que muchas mujeres también se dedicaron al servicio, también dieron de sus bienes, también sirvieron como personas, tanto en la parte económica como en la parte espiritual y el crecimiento también de las iglesias del primer siglo, ¿no? Y a lo largo también de la historia. Pero esto nada más para mostrar que en la Biblia, que es nuestra fuente de sabiduría, tenemos ya los ejemplos para que la mujer se sienta que realmente Dios nos dio un propósito. Pero, ¿qué pasó? En algún momento de la historia, las personas decidieron atenerse a este versículo de la Biblia después de la caída de Adán y Eva. Y bueno, ustedes como ya saben, Eva fue engañada, Eva le dio el fruto también a su esposo, los dos cometieron un pecado y eso desencadenó un castigo. Y ese castigo, bueno, también fue hacia la serpiente en primer lugar. Después Dios le habla a la mujer y le dice en Génesis 3:16, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces con dolor y darás a luz a los hijos. Pero esta parte, y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. En otras versiones dice, tu voluntad será sujeta a tu marido, y una que encontré yo, que tengo una Biblia en hebreo con traducción a español, dice directamente, a tu marido desearás y él te dominará. Y esto nos cayó
cayó a la mujer como una maldición. Entonces, no es que ese fue el propósito primero de Dios. Esto vino como consecuencia de la desobediencia primera. Y desde ahí, toda la historia viene llena de este patriarcado que todo el mundo habla, de este machismo, de una mujer, digamos que aplastada y bajada a lo último que puede existir en la sociedad. Y vinieron tergiversaciones producto del pecado, diciendo que la mujer es inferior al hombre, que la mujer solamente tiene valor si tiene un hombre, entonces las mujeres solteras no sirven para nada. La mujer es débil y fácil de manipular porque se deja engañar, porque le hablan, porque no tiene inteligencia. La mujer no tiene autoridad ni liderazgo, porque solo el hombre puede dirigir, solo el hombre puede tener algún tipo de autoridad en cualquier ámbito. Y la mujer se sentirá realizada únicamente si tiene esposos e hijos. Entonces, alguna mujer que por cualquier razón no pudo casarse o quedó viuda y no tuvo hijos, ya es infeliz para siempre. La mujer debe someterse al hombre en cualquier circunstancia y no sin importar lo que suceda con su integridad. Entonces, todas estas cosas han cambiado el propósito inicial. Y ya no somos complementarias, ya no somos ayuda opuesta. Ahora venimos, según esto, a hacer algo inferior. Y una ayuda como que no sirviera de nada, como que simplemente nos hacen un favor los hombres en decirnos que nosotros podemos hacer algo por ellos. Y no es así, ese no fue el plan. Y de esto, a partir de esto es que salen movimientos seculares, movimientos laicos, de desigualdad de género que venimos escuchando por todas partes, ¿no? Que, por ejemplo, que se habla del mercado laboral, que todavía la paga, aún en los países que se llaman del norte, del hemisferio norte, aún la paga es desigual, normalmente un 24% menos que los hombres que están ejerciendo los mismos cargos. Violencia contra la mujer en cualquier parte del mundo y en cualquier parte de la sociedad. Entonces, no importa si son personas que creen o no en Dios, igual la violencia contra la mujer está presente. En la educación, desfavoreciendo muchísimo a la mujer porque prefieren que los hombres vayan a la escuela, estudien, vayan, se gradúen, vayan al colegio, universidades y más, y prefieren que las mujeres en muchos casos se casen desde temprana edad y dejen así sus estudios y no tengan mayor forma de aprender otras cosas. La integridad, o sea, quiero decir, de sus cuerpos, ¿no? De saber que ellas pueden pensar por sí solas, decidir también en la toma de decisiones sobre lo que puede pasar sobre sus vidas. Todo esto viene siendo algo que se ha eliminado y también, obviamente, el derecho a la propiedad, que las mujeres en muchas partes del mundo todavía se les niega ese poder. Entonces, ¿qué es lo que ha sacado el mundo en respuesta a todas estas injusticias contra la mujer? El llamado empoderamiento, ¿ok? Y les cuento esto porque creo que es necesario que nos demos cuenta que muchas mujeres necesitan realmente que les saquen de algún lugar, de ese lugar donde se encuentran, porque no ven otra opción. El problema está en que a veces es mal orientado. Muchas veces se va al extremo y vemos a mujeres como las que hablábamos también del feminismo radical, ¿no? Que están ahí pro aborto, mi cuerpo es mi propiedad y yo haré lo que me plazca con él, los hombres no sirven para nada, eliminen a los hombres de toda la sociedad y eso. Pero eso no es lo que debería ocurrir. El empoderamiento normalmente dice que es un proceso mediante el cual se dota a un individuo, comunidad o grupo social en conjunto
de herramientas para aumentar su fortaleza, mejorar sus capacidades y acrecentar su potencial. Y tiene como finalidad el mejorar las condiciones de vida de un individuo o de un colectivo. Entonces, si vemos esto, no es malo en concepto, ¿verdad? Esto es algo que en realidad es lo que quisiéramos que suceda con todas las mujeres, que las mujeres no tengan esa parte tan fea que nos ha tocado vivir o que hemos visto que otras mujeres están viviendo. Y yo quiero mostrarles que Dios nos empodera a nosotros. Dios nos ha dado, no quiero usar no es la misma referencia de que se está buscando, como decía esta parte de aquí, este proceso mediante el cual se dota un individuo. Aquí no es un proceso, aquí es Dios mismo el que nos da las herramientas y nos da el poder y la fortaleza para nosotros tener este respaldo gigantesco que no nos puede dar el mundo, porque está lindo en palabras lo que dice el mundo, pero aquí es donde está la verdadera fuente, ¿no?, del empoderamiento. Y primeramente viene desde la verdad. Dios nos habla en Juan 8, 31, 36, que la verdad nos hará libres, ¿no? Y eso es lo que a nosotros primeramente nos debe llamar, ¿no? Que nosotros buscamos la verdad, buscamos lo que realmente Dios quiere de nosotros, estamos buscando ese propósito y no nos dejemos engañar, porque muchas mujeres viven engañadas por ciertas condiciones y estereotipos. Y aquí Dios nos da esto, una lámpara para poder ver y saber. Y a través de la Biblia podemos discernir si es que esos estereotipos son lo que Él realmente quiso o es lo que el hombre, la humanidad, digamos así, ha creado. Nos ha dado libertad. Hay muchísimos versículos de libertad, aquí solo he puesto unos cuantos ejemplos, pero Dios está siempre buscando a nosotros. Ya la libertad no es solo el estar sin esclavitud. Somos libres de esta carga de la sociedad, somos libres de pecado. Y eso creo que es lo más grande que podemos aspirar. Nos dan la fortaleza, al igual que, como les digo, versículos que Dios es nuestra fortaleza, hay por montones en la Biblia. Él nos promete ser eso que nosotros necesitamos, la fuerza, el poder, la torre fuerte, nuestro castillo, todo lo que necesitamos está en Él. Y si a Él nos vamos, pues Él nos va a ayudar en todo. Él nos da también algo que me encanta a mí, que es esto de la sanidad. Aquí solo quise poner este pasaje de la mujer que tenía este flujo de sangre, ¿no? Una mujer realmente repudiada por la sociedad. 12 años de haber pasado así en una cultura donde la sangre era símbolo de muerte. Entonces, imagínense ustedes, era una mujer que llevaba putrefacción, muerte, todo lo vil del mundo, ella sentía que llevaba. Pero su fe, al alcanzar a Jesús, hizo que ella fuera limpia, y limpia de todo este peso, esta carga que ella llevaba encima, porque no era solamente su flujo, ¿no? Porque digamos que eso es una enfermedad, hoy en día lo entendemos así, pero en ese entonces, con todas las cosas que venían encima, como un estigma en la sociedad, como alguien que no valía la pena, alguien que si se cruzaba al lado de dos hombres, o si les tocaba por alguna razón, tenían que irse a hacer todo el proceso de limpieza, y ustedes saben todas las cosas que hacían antes, todos los rituales, porque una mujer así tocaba y contaminaba así tal cual, esa era la creencia. Entonces ella se liberó. Y obviamente esta parte del perdón, que es lo que más creo que nos libera y nos hace sentir
que merecemos realmente ser mujeres felices, ser mujeres que Dios nos ha dado un propósito, no solamente para servir al hombre, está muy bien hacerlo, pero hacerlo de una manera, no porque nos toca, y no, sino porque lo hacemos voluntariamente por servicio a Dios. Y este perdón creo que se encuentra en una parte que me encanta, que es en Juan 8, 1 al 11, que es cuando le encontraron a una mujer adúltera, ¿no? Ahí y la sacaron a apedrear, y ahí querían tentarle al Señor para decir quién era, si es que quién les iba, a quién tenía que apedrear, porque ella ya había cometido un pecado. Pero el hombre nunca fue, el adúltero nunca le llevaron a ese juicio, sin juicio. Y el Señor Jesús no la condenó. Y yo creo que a veces estamos muy, no sé, en mi caso, por ejemplo, hay tantas cosas que vienen a mi mente y les quisiera compartir algo un poquito más personal en este caso, porque yo me convertí, yo me hice cristiana a los 5 años de edad. Sin embargo, me enamoré de mi esposo, que él es cristiano recién hace 4 años. Entonces, realmente era una situación muy incómoda para mis papás porque era justamente irse en contra de lo que dice la Biblia, de no unirse en yugo desigual. Yo voy a cumplir 21 años de casada ahora en septiembre. Y mis papás obviamente no querían que yo me case con él porque era una persona que no creía en Dios de la misma forma que yo creo y que ahora él cree que ahora. Y realmente muchos años pasaron y yo sentía esta culpa, yo sentía esta carga, pero hasta que Dios me reveló y me dio, y yo sé que Dios me perdonó y Dios me dio la gracia de que mi esposo también pudo convertirse a él y que él le conoce y ahora él es su salvador. Yo sé que no es esto no debería ocurrir y yo sé que yo no quiero que mi hija repita esos patrones y ella está, y tiene que estar claro en eso, ni tampoco mi hijo, ¿no? Para eso estamos también los padres, para enseñar. Pero yo sé que a veces nosotros mismos estamos ahí en el juicio, en el autoflagelo y diciéndonos que Dios no nos va a perdonar, pero Él no es así. Y Él sí mira más allá y nos ve y nos da este perdón. Y para terminar, les quiero comentar que la mujer virtuosa de Proverbios 31:10 al 31 que hemos leído en las 3 ocasiones, yo no les voy a leer esto, simplemente les quiero comentar que yo la vi a ella y leo, entiendo que es una mujer que realmente tiene todas las características que inclusive el mundo busca para que las mujeres sean empoderadas. Porque estas características son procurar su bienestar y el de su comunidad. Ustedes veían ahí que es una mujer que se levanta a hacer diferentes tareas. No es para cargarnos, ¿no? No es para estar ahí llenos de cosas, pero sí es una mujer diligente, que se preocupa también por los menesterosos, por las personas que menos tienen, y que también su familia está súper bien cuidada. Es responsable de su vida, ella sabe cuidar todo su ambiente, mantiene bien a su familia, sirve a su esposo y su esposo tiene mucha confianza en ella, entonces es una mujer responsable, no va y daña todo. Es una mujer empresaria o profesional exitosa, además. Entonces vemos que esta mujer ya tiene un grado de libertad que se le ha dado, porque en muchas partes esto es imposible. La mujer no puede salir de la casa, la mujer tiene que quedarse a cuidar el hogar. Solo su dedicación única son sus hijos y su esposo. En este caso, yo creo que ella es una mujer que hasta tiene empleados, ¿no?
Ustedes ven que ella da la porción a sus sirvientes, entonces es una persona que tiene ya una autoridad y un liderazgo también. Conoce su entorno, entonces sabe, ella se adelanta también a las situaciones, sabe lo que va a venir, administra bien, sabe del tiempo y tiene una buena autoestima porque ustedes saben, al final ahí dice que sus hijos y su marido la alaban. Y esto es todo porque ella teme a Dios. Ella es una mujer que primeramente la base está en temer a Dios, como decía Eli la semana pasada. Y todo lo demás, todo lo que está ahí, todo lo que se construye a partir de eso, es esta parte de lo que una mujer empoderada puede hacer para la sociedad. Entonces, cuando vemos de esta forma, vemos que no existe, o sea, la mujer empoderada no es algo que sea malo. La mujer empoderada es algo que va a romper tal vez estigmas, va a romper con tradiciones, pero va a traer tal vez un bien mayor para su persona, para su integridad y también para el entorno. Porque una mujer que puede tener un grado de libertad puede también ayudar a desarrollar a las personas que están alrededor suyo, empezando por sus hijos y después también a su comunidad. Y creo que esta frase que encontré en el libro que dice, déjeme ser una mujer, de Elizabeth Elliot dice, el hecho de que sea una mujer no me hace un cristiano diferente, pero el hecho de ser cristiana me hace una mujer diferente. Entonces aquí es donde nosotras vamos a marcar una diferencia y vamos a poder ser las mujeres que Dios busca para hacer un cambio en nuestra casa, en nuestra iglesia, en la comunidad y todo el entorno. Y bueno, hasta ahí he llegado con la presentación. Entonces creo que Lili podemos dejar de grabar